La prueba del día viernes es en el horario de clases, o sea, a las 4:20, vía DMAT, ¿cierto? Si llegase a haber algún cambio, les aviso con anticipación. Eso lo voy a hacer hoy día, de hecho. Pero inicialmente es por ese medio, ¿ya? La prueba es a las 4:20 hasta 10 para las 6, o sea, hasta las 17:50, pero tienen 20 minutos más por el tema de la creación del PDF, ¿ya? Para que tengan claro esa parte. Bien, vamos a revisar la prueba formativa. Hoy día, particularmente, yo creo que la clase no va a ser tan larga. Lo que sí, si tienen alguna duda, la idea es que hoy día respondan a esas dudas, ¿ya? Por lo tanto, vamos a comenzar con los ejercicios de la prueba formativa. No sé si los hicieron, los que están aquí presentes. Yo hice algunos, profesor, no terminé. Bueno, no Sí, yo importa, también. pero lo importante es que hiciste alguna. A no hacer nada, mejor hacer alguna. Bien, vamos a revisar la primera. La primera pregunta dice, determina si la función f de x, y igual al logaritmo natural de la raíz de x cuadrado más y cuadrado satisface la ecuación de Laplace. Por lo tanto, lo primero que tengo que recordar es cuál es la ecuación de Laplace. So, recordemos que la ecuación de Laplace dice que si la segunda derivada de f con respecto a x más la segunda derivada de f con respecto a y da 0, significa que la función satisface la ecuación de Laplace. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar las segundas derivadas, hacer la suma y ver si me da 0. Sin embargo, yo a veces tengo que ser un poco inteligente y darme cuenta de algunas propiedades antes de derivar. Como por ejemplo acá, yo sé que la raíz de cualquier número, ¿cierto?, se puede escribir como el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado elevado a un medio. Y como todo el mundo sabe, ¿cierto? El 1/2, si está elevado al argumento del logaritmo natural, ese 1/2 baja, quedando 1/2 logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Donde evidentemente esta función es mucho más fácil de derivar que la anterior. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar quién es de f a dx. ¿Sí? Entonces tenemos el 1/2, que es una constante, y derivamos el logaritmo natural, que todos sabemos que es 1 partido por el argumento, por la derivada del x cuadrado, que son 2x, de la cual se va el 2 con el 2 y nos va a quedar x partido en x cuadrado más y cuadrado. Luego hacemos la segunda derivada de f con respecto a x, o sea, derivamos esto mismo con respecto a x, y como ahora tenemos un cociente, utilizamos la regla del cociente, línea fraccionaria, ¿cierto? Denominador al cuadrado. Derivamos el de arriba con respecto a x, que va a ser 1, por el de abajo, ¿cierto? Menos la derivada del de abajo por el de arriba. El de arriba es x, y la derivada del de abajo con respecto a x me va a dar 2x. Evidentemente acá tengo un x cuadrado, y acá me va a quedar un menos 2x cuadrado, por ende me va a quedar menos x cuadrado más y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Y ahí encontré entonces la segunda derivada de f con respecto a x. Ahora hacemos lo mismo, pero con y. Entonces la derivada de f con respecto a y va a ser, mantenemos el 1/2, ¿cierto? La derivada del logaritmo natural es 1 partido por su argumento, y ahora al derivar el argumento con respecto a y me va a quedar 2y, de lo cual se va ese 2 con ese 2 y me va a quedar y partido en x cuadrado más y cuadrado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es derivar por segunda vez el y, y ahora tenemos entonces lo mismo, línea fraccionaria, ¿cierto? Denominador al cuadrado, derivada del de arriba con respecto a y, que es 1, por el de abajo, que es x cuadrado más y cuadrado, menos la derivada del de abajo por el de arriba. El de arriba es y, el de abajo es 2y. ¿Cierto? Y ahora lo que podemos hacer es hacer algo similar. Nos va a quedar x cuadrado menos y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces la pregunta es, entonces, ¿esta función satisface la regla de Laplace? O sea, la ecuación de Laplace. Entonces, para ello tengo que partir del lado izquierdo de mi ecuación de Laplace y debería llegar a 0. Si llego a 0 es porque la función satisface la ecuación de Laplace, y si no llego a 0 es porque simplemente no la satisface. Entonces, en este caso tenemos
menos x cuadrado más y cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado más la segunda derivada de y, que sería x cuadrado menos y cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Aquí podemos dejar todo en un mismo denominador, ¿cierto? Donde nos va a quedar menos x cuadrado más y cuadrado más x cuadrado menos y cuadrado. Donde se pueden dar cuenta que los y cuadrados se van, los x cuadrados se van, quedando el resultado 0. Por lo tanto, f satisface la ecuación de Laplace. Y ahí tenemos entonces el primer ejercicio. Laplace. Ahí está. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta, inquietud, sugerencia, comentario, queja, reclamo? Ninguna, profe. Benjamín Cárcamo, apellido, nombre. David Flores, lo mismo. Porfa. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, inquietud respecto a este ejercicio o ejercicios similares a este? Con respecto a la segunda derivada, que era obviamente el objetivo principal de este ejercicio. ¿Alguna duda respecto a la notación de las segundas derivadas? ¿Alguna duda respecto a cómo calcularlas? No necesariamente el ejercicio, puede ser de otro lado. ¿Nadie? ¿Nadie dijo yo? No, profe. Perfecto. A ver, alguien escribió en el chat. Ninguna, profe. Perfecto. Sigamos entonces con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 dice z es la función e elevado a xy por el coseno de x y cuadrado. Me dicen que x es el coseno de t, e y es el seno de t, y hay que determinar la derivada de z con respecto a t. Claramente esto es una función con regla de la cadena. ¿Por qué? Porque podemos observar que z depende directamente de la variable x y de la variable y. Sin embargo, a su vez, x e y dependen de la variable t. Por lo tanto, yo puedo encontrar quién es dz de t siguiendo la regla, que en este caso sería dz de x a dt. Que tengo que considerar que dz de x es una derivada parcial, ¿cierto? Ya que z depende de dos variables. En cambio, de x a dt es una derivada total, ya que es una función de una sola variable. Más, ahora seguimos el camino de abajo, ¿cierto? Que sería dz a di por di a dt. De ahí tenemos entonces la deriva. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar los elementos para poder reemplazar. Si quiero derivar esto con respecto a x, tengo que fijarme que esto es un producto, por lo tanto tengo que derivar un producto. O sea, la derivada del primero, la derivada del e es el mismo e, y si ahora yo derivo el exponente con respecto a x, me va a quedar y, multiplicado por el coseno de x y cuadrado. Más, de ahí van a cachar porque dejé el menos, mantenemos el primero que es e elevado a xy y derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos seno, por eso escribí ese menos. Xy cuadrado. Y si ahora yo derivo esto con respecto a x, me va a quedar el y cuadrado. Vamos a hacer el de x a dt. Si ustedes se fijan, de x a dt es derivar el coseno. Y la derivada del coseno es simplemente menos seno dt. Ahora hacemos de z a di, que es la misma historia, es un producto. Derivamos primero el e. La derivada del e es el mismo e. Y si derivamos el exponente con respecto a y, nos va a quedar x por el coseno de x y cuadrado, ¿cierto? Menos, bueno, más, mantenemos el primero y derivamos el segundo. La derivada del coseno es menos seno, por eso está ese menos. Seno de x y cuadrado. Y si ahora yo derivo el x y cuadrado con respecto a y, me va a quedar 2xy. Y por último, el de y a dt, que sería la derivada del seno, que todos sabemos que es coseno de t. Por lo tanto, ¿quién es el de z
a dt. dz de t. dz de t es dz de x, que es todo este choclón de acá. Sin embargo, tengo que reemplazar cada valor que tengo acá. Entonces, el y sabemos que es seno de t. Por e elevado a xy. X es coseno, y es seno. Entonces, va a ser coseno de t por seno de t. Y aquí vamos a tener coseno de x, que es coseno de t por seno cuadrado de t. Menos e elevado a x por y, o sea, coseno de t, seno de t. ¿Cierto? Aquí vamos a tener seno de, lo mismo, coseno de t por el seno cuadrado de t, por el y cuadrado, que sabemos que es seno, entonces va a quedar seno cuadrado de t. Esto está multiplicado por el dx a dt, que es menos seno de t. Más. Ahora vamos al dz de y, que es todo esto, pero tengo que reemplazarlo por los valores originales. Entonces, x es coseno de t elevado a coseno t seno t. Aquí vamos a tener coseno de x, que es coseno de t por seno cuadrado de t, ya que ese y es seno de t, ¿cierto? Menos e elevado al coseno de t, seno de t, ¿cierto? Aquí tenemos seno del coseno de t, seno cuadrado de t, por 2 por x, que es coseno t, seno t, y esto multiplicado por el de i a dt, que es coseno de t. Bien. Hasta acá, ¿alguna duda? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ya. Voy a agregar otra diapositiva y voy a agregar esto. Voy a pegar ahí para poder continuar. Bien. Entonces, a eso llegamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desglosar esto. Entonces, aquí nos va a quedar. Este c menos seno multiplicado por él me va a quedar menos seno cuadrado de t, ¿cierto? Elevado a coseno t, seno t, coseno del coseno de t, seno cuadrado de t. Menos. Entonces aquí voy a multiplicar el por él. Fíjense que ese menos con ese menos me va a dar más. Me va a quedar elevado a coseno t, seno t, por el seno del coseno de t, seno cuadrado de t, seno al cubo de t. Más, aquí me va a quedar coseno cuadrado de t elevado al coseno t, seno t, coseno del coseno t, seno cuadrado t. Y aquí va a quedar menos e elevado al coseno t, seno t, seno del coseno t, seno cuadrado t. Y aquí me va a quedar 2 coseno cuadrado t, seno de t. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, este término, con este término, yo lo puedo factorizar. Puedo factorizar el e coseno t, seno t. Voy a factorizar con un menos. Ah, no. Sí. No, mentira. ¿Ya? Puedo factorizar el coseno del coseno de t, seno cuadrado de t. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar un coseno cuadrado t menos seno cuadrado t. Que se supone que ustedes saben que esto es el coseno de 2t. Entonces se simplifica un poco el resultado. Entre estos dos puedo hacer lo mismo. Puedo factorizar por e
coseno t, seno t. Puedo factorizar por el seno del coseno t, seno cuadrado de t. Incluso puedo factorizar por el seno de t. Entonces, si factorizo por el seno de t, me va a quedar seno cuadrado de t menos 2 coseno cuadrado de t. ¿Sí? Bueno, esto no es nada, así que lo dejan ahí. Así que finalmente esto me va a quedar así. Me va a quedar coseno de 2t elevado a el coseno de t seno de t por el coseno del coseno t seno cuadrado de t. O sea que acá me va a quedar más. De hecho, igual podría factorizar por e. No lo hice ya, pero se puede. Coseno t, seno de t, ¿cierto? Me quedaría seno del coseno t, seno cuadrado de t, por el seno de t, factor de seno cuadrado de t, menos 2 coseno cuadrado de t. Y ahí estaría el resultado. O sea, en realidad lo más difícil es transformar, ¿cierto? Pero aquí lo importante es esto, la primera parte. Cómo llegar al dz de t utilizando la regla de la cadena, que es bastante importante. ¿Se entendió? No, claro, profe. ¿Alguna duda, consulta, inquietud respecto a la regla de la cadena? Que obviamente es la parte que se evalúa en esta pregunta. No. ¿El resto? ¿Alguna duda, consulta, inquietud respecto a la regla de la cadena? Ya, perfecto. Ejercicio 3. El ejercicio 3 es bastante sencillo. Me piden determinar el dominio de la función. Si yo miro, esta es una función que tiene una raíz, pero la raíz está en el denominador. Por lo tanto, al ser una raíz, yo sé que lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Sin embargo, como está en el denominador, no puede ser 0. Por ende, solamente va a ser mayor a 0. Entonces, si yo hago el despeje, voy a obtener que x cuadrado más y cuadrado es menor que 36. Esto, si yo considero su igualdad, esto es una circunferencia, ¿cierto? Con radio 6. Entonces, el dominio de f van a ser todos los pares ordenados x, y perteneciente a R2, tal que se cumple la condición que tenemos acá. O sea, que x cuadrado más y cuadrado sea menor que 36. Entonces, si yo grafico esto en el plano, la región del dominio sería la circunferencia de radio. ¿Por qué radio 6? De radio 6. Espérame un ratito, te explico el tiro ya. Y, ¿qué pasó? Y por ende, como son los menores, es lo que está adentro. Sin embargo, no se considera el borde, ¿cierto? Porque es solo menor. Entonces, ahí no. El borde va punteado porque no se considera ningún punto que se encuentre en el borde. ¿Por qué radio 6? Porque recuerda que la ecuación de una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. O sea que r cuadrado es 36. Por lo tanto, r vale 6. Ah, ya, sí, sí. ¿Ok? Ya. Y ese es el ejercicio número 3. Así de picante. ¿Alguna duda? Profe, la prueba cuando pida determinar el dominio, si es que sale, hay que dibujarlo Sí, gráficamente. hay que escribirlo así y gráficamente. ¿Ya?
¿Alguna pregunta respecto a los dominios de una función? En este ejercicio no. ¿Ya? En este ejercicio no. Es más importante el dominio, realmente. ¿Tienen algún ejemplo de dominio? O sea, ¿tienen alguna duda respecto al dominio de una función? ¿De otra función que hayan visto por ahí? ¿O alguna que vimos en clase y no les queda claro? ¿Por No, alguna? profe. ¿No? ¿El resto? Ya, aquí hay dos preguntas. El Eduardo pregunta qué pasa con la restricción del logaritmo. Cualquier función que sea igual al logaritmo de algo, ese algo siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo yo acá te dijera logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado, entonces el x cuadrado menos y cuadrado tiene que ser mayor que 0. Si te dijera esto más 1, entonces esto más 1 mayor que 0. Siempre lo que ando hay un logaritmo natural, lo que está dentro siempre tiene que ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque no existen los logaritmos de números negativos y además, eso. Ya, y después está Felipe. O sea, no sé si Eduardo te quedó claro eso. Sí, perfecto. Ahora nos vamos con Felipe. Felipe pregunta, ¿cómo sería con recorrido? Si me la dais tú, por supuesto. Pero cuando te cambié el apellido con el nombre, y ahí la hago. Ay, qué desgraciado yo. Ya, Felipe, mira. Bueno, en realidad todos. ¿Cómo yo podría determinar el recorrido? O sea, recordemos que para determinar el recorrido tendría que considerar acá z. Z igual a 3 partido por la raíz de 36 menos x cuadrado menos y cuadrado. Sin embargo, algo ya tengo claro. Z es distinto de 0. Y además es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque esta raíz siempre me va a arrojar valores positivos. Y el 13 es siempre positivo. Así que por ende z es positivo y tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, la raíz de 36 menos x cuadrado menos y cuadrado va a ser igual a 3 partido por z. Si yo elevo al cuadrado, me va a quedar 36 menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 9 partido por z cuadrado. Entonces, si yo pasara esto para allá y el x cuadrado más y cuadrado para acá, me va a quedar 36 menos 9 partido en z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, como esto es mayor o igual a 0, esto también tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el 36 menos 9 partido en z cuadrado es mayor o igual a 0. De acá yo puedo pasar el 9 partido en z cuadrado para este lado y el z cuadrado lo puedo pasar para allá y el 36 para acá por una única razón, que el z cuadrado es positivo siempre. Por lo tanto, no hay problema en hacer ese cambio. O sea que me va a quedar así, me va a quedar 36z cuadrado mayor o igual a 9. Por lo tanto, si paso el 9 para acá, me va a quedar 36z cuadrado menos 9 mayor o igual a 0. De lo cual yo puedo factorizar en 6z menos 3 y 6z más 3 mayor o igual a 0. ¿Cierto? Podría dividir por 6. Entonces, aquí, bueno, en realidad dividir por 36. Para cada uno de estos dividirlo por 6. Entonces acá me va a quedar z menos 1 medio. Y aquí me va a quedar z más 1 medio mayor o igual a 0. ¿Eso qué significa? Que z está entre el menos infinito y el menos 1 medio, cerrado, unido del 1 medio al más infinito. Pero como nosotros dijimos que el z tenía que ser positivo,
Por lo tanto, el recorrido de esta función simplemente va a ser del 1/2 al más infinito. Ya. ¿Entendiste, Felipe? ¿Sí? ¿El resto entendió cómo determina el recorrido? Sí, sí, profe. Perfecto. Súper claro. Ya, genial. ¿El resto? ¿Todo ok? Ya, a ver, el Kevin nos está pidiendo otro ejercicio. Voy a borrar todo esto, total estaba grabado, así que... Bien, el Kevin dice analizar el dominio de la función f de x igual a x más 6 partido en 2x² más 24x más 70. ¿Así o no, Kevin? ¿Sí? Ya. Bueno, aquí es un caso bastante particular, bastante fácil en realidad, porque al ser un cociente, el denominador, ¿cierto?, tiene que ser distinto de 0. Si divido por 2, me va a quedar x² más 12x más 35 distinto de 0. Voy a ver si puedo factorizar. La verdad es que lo desconozco. A ver, 7 y 5, 7 y 5, más y más. Por ende, el x no puede ser ni menos 7 ni menos 5. Por ende, el dominio de la función son todos los pares ordenados x, y perteneciente a R2, tal que el x no puede ser ni menos 7 ni menos 5. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa que puede ser cualquier valor de este plano que no tome ni el menos 7 ni el menos 5. Así que, ¿cuál sería el dominio en este caso? Todo esto de acá, esto de acá y esto de acá. Sería todo menos esas rectas que están ahí. ¿Sí? Determinar el recorrido de acá es bastante más complejo. Por tanto, una pregunta así en una prueba no aparecería porque no podríamos hacerles perder tanto tiempo. Porque, bueno, esta función aquí me faltó algo, es un coma ahí. Entonces, esta función, tú lo que le estás reemplazando son pares ordenados. No sé si ahora con colocarle el coma ahí entendiste que tiene que ser así. Ah, ya. Genial. Eso. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta asociada al dominio de una función en varias variables? ¿No? Ya. Veamos el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 son límites de funciones también en dos variables en realidad. Recuerden que el primer paso a seguir es reemplazar los valores en la función. Y claramente aquí me va a quedar 0 partido por 0. Por lo tanto, el segundo paso es ver si se puede hacer algún arreglo algebraico, el cual no se puede. Por lo tanto, el tercer paso es usar límites iterados. ¿Ya? La verdad es que en este ejercicio, por límites iterados, el resultado da inmediato. ¿Ya? Pero aún así lo voy a hacer por límites iterados y por trayectorias para que se den cuenta que en ninguno de los casos da. O sea, no es necesario que hagan todos. Por ejemplo, acá vamos a hacer esta iteración. Entonces, en este caso, ¿cierto? Tenemos límite cuando x tiende a 0. Y aquí cuando hagamos y a tender a 0, este término y ese término se van a hacer 0. Entonces me va a quedar x partido en x².
De lo cual se simplifica y me queda límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x, el cual evidentemente no existe. Basta con que este límite dado no existe para decir el límite no existe. Siguiendo la lógica, no es que tengan que hacerlo, sino que para practicar, digamos. Si hiciéramos el otro límite iterado, o sea, el límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0, de x más y partido en x cuadrado más y cuadrado, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cierto? Va a tener límite cuando y tiende a 0, aquí se van a ir los x, entonces me va a quedar y partido en y cuadrado, se simplifica, me queda 1 partido por y, el cual tampoco existe. Y en su defecto, si usáramos la recta y igual a x, ¿cierto? Nos quedaría el límite cuando x tiende a 0. Ya no escribo x, y porque ahora mi función va a depender solo de x. Entonces voy a tener x más mx partido en x cuadrado más m cuadrado de x cuadrado. Por lo tanto, ahora me queda el límite cuando x tiende a 0. Arriba factorizo por x. Me queda 1 más m. Abajo factorizo por x cuadrado. 1 más m cuadrado. Se va con él. Pero fíjense que aunque el m valga lo que sea, aquí me queda 1 partido por x. Y eso no existe. O sea, este límite no existe por donde lo veamos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna duda? Ninguna, profe. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a los límites? ¿No? Lo único que les voy a decir es que la prueba tiene 3 preguntas y la prueba formativa tiene 5 preguntas. ¿Eso qué significa? Que, ¿cómo se llama? Que 2 no entran en la prueba. Tampoco la misma pregunta, pero me refiero a la materia. No, pues sí puede existir. El problema de que exista es que tienes que demostrarlo. Pero dudo que los hagamos demostrar en la prueba. Así que si sale un límite, lo más probable es que no existe, pero tienen que demostrar que no existe. ¿Cómo demuestran que no existe? Ya sea por iteración o usando trayectoria. ¿Ya? ¿Eduardo? Ya. ¿El resto? Sí, profe. Perfecto. Último ejercicio. ¿Este lo hicieron o no? Yo lo hice, pero no hice la C. Ya. Tienen la fórmula, así que... Alexis, no, en realidad pueden ser muchas trayectorias. Además que recuerda que la trayectoria igual a mx o igual a mx cuadrado es exclusivamente cuando xy tiende a 0, 0. Por lo tanto, cualquier función que cumpla esto satisface. Incluso decir y igual a x o incluso decir x igual a y cuadrado también es una función que cumple con ese punto. Entonces, cualquier función lo puedes hacer. ¿Ya? Y ahí tenéis que tener ese cuidado. Ya. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Como este es un ejercicio que lo hicimos en un taller, salvo esta parte de la longitud de arco, que tienen que buscar su fórmula, les voy a dar 10 minutos para hacerlo. ¿Ya? Háganlo calmados, busquen en su formulario, en su materia, háganlo, no importa que se equivoquen, y luego lo revisamos. ¿Ya? Entonces les voy a dar 10 minutos. ¿Ya? Yo vengo al tiro por si acaso, así que no voy a estar. Ahí está. No estaba grabando. Así que lo voy a explicar así de grandes rasgos.
Entonces recordemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, pero como es un producto, se deriva el primero por el segundo, más es la derivada del segundo por el primero. Y ahí tenemos el primero, el segundo, y como en los dos casos tenemos un elevado a t, se factoriza. Y la aceleración es la derivada de la velocidad, por lo tanto estamos haciendo el mismo proceso. Ya derivamos el primero, ahora derivamos el segundo. ¿Cierto? La derivada del e es el mismo e por el seno t más coseno de t, ¿cierto? Más, mantenemos el primero y derivamos el segundo. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es menos seno t j. También podemos hacer un arreglo acá. Podemos factorizar por e elevado a t, de lo cual nos va a quedar coseno t menos seno t menos seno t menos coseno t. Y aquí lo mismo. Factorizamos por e elevado a t. Nos va a quedar seno t más coseno t más coseno de t menos seno de t. Y si se pueden dar cuenta, aquí se van los cosenos, por lo tanto me queda menos 2 e elevado a t seno t y aquí se van dos senos y me queda más 2 e elevado a t coseno de t j. Y con eso encontramos la velocidad y la aceleración. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna duda? ¿Todo ok? Perfecto. Entonces ahora vamos a ver la letra B. En el caso de la letra B, nos piden determinar la rapidez en ese tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos, por ejemplo, recordar que la rapidez se define como la norma de la velocidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determinaba la norma? Recordemos que la norma es la raíz de cada término o cada componente al cuadrado. Si yo elevo esto al cuadrado, la e elevado a t al cuadrado es e elevado a 2t. Y si yo elevo al cuadrado esto que está acá, me queda el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo, ¿cierto? Más el segundo al cuadrado. Del mismo modo, ¿cierto? Tengo más, ahora el cuadrado de esto. El cuadrado de e elevado a t es e elevado a 2t. Entonces acá me queda seno cuadrado t más 2 seno de t coseno de t más coseno cuadrado de t. Podemos darnos cuenta que tenemos un factor común que es e elevado a 2t, que lo puedo factorizar, y como es e elevado a 2t dentro de una raíz, puede salir como e elevado a t. Entonces acá me va a quedar coseno cuadrado t menos 2 coseno t seno t más seno cuadrado t más seno cuadrado t más 2 coseno t seno t, o al revés, más coseno cuadrado de t. Y si ustedes se dan cuenta, aquí los dos coseno t seno t se van a ir. Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, por lo tanto me queda 2 dentro de la raíz, por ende esto me queda raíz de 2 elevado a t. Pero como ahora me están pidiendo la velocidad en ese tiempo, entonces la norma de la velocidad en pi segundos va a ser igual a la raíz de 2 por e elevado a pi. De ahí tenemos entonces el resultado de la letra B. ¿Entendió? Profesor, si la prueba pide si tengo que resolver eso o lo dejo así expresado en función. No tenéis que calcularlo. Por ejemplo, en este caso tuvimos que hacer esto porque se redujo bastante el resultado. ¿Cachai? Además que te va a servir para calcular la longitud de arco.
Por ende, si tenéis todo este choclón gigante, la longitud de arco te sale mucho más difícil que haberlo dejado expresado de esta manera más sencilla. ¿Cómo sería la letra C? En la letra C me están pidiendo la longitud de arco entre 0 y 2pi. ¿Alguien me podría decir cuál era la fórmula de la longitud de arco? Era una integral. La integral de t a t inicial ¿Ya? por la norma de la velocidad. Por la norma de la velocidad por dt, ¿o no? Sí. Justamente, ¿por qué se hacía más fácil? Porque en este caso esto va de 0 a 2pi y la norma de la velocidad nos dio raíz de 2 por e elevado a t. Entonces claramente esta integral es mucho más fácil que haber reemplazado todo esto en la expresión. Entonces claramente aquí el raíz de 2 se va, me queda la integral de e elevado a t, que es el mismo e elevado a t, y esto lo tenemos que evaluar entre 0 y 2pi, ¿cierto? En este caso, cuando evaluamos en 2pi nos va a quedar e elevado a 2pi, menos, cuando evaluamos en 0, me va a quedar e elevado a 0. Pero e elevado a 0 es 1, por lo tanto nos queda e elevado a 2pi menos 1. De ahí tenemos entonces la longitud de arco que nos estaban pidiendo. ¿Qué les recomiendo yo para el día de la prueba? Que mantengan un formulario a mano, porque va a ser muy engorroso estar buscando todas las fórmulas a cada rato y van a perder mucho tiempo. Entonces es mejor tener todas las fórmulas anotadas en un solo formulario, todas, para poder trabajarle el día de la prueba. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Por qué era 2pi? Porque la longitud de arco es cuando t pertenece de 0 a 2pi. Si hubiera sido de 0 a pi, entonces integras de 0 a pi. ¿El resto? ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿No? Bien. Y esa ha sido entonces la prueba formativa. ¿Alguien tiene alguna duda respecto a la materia? ¿Algo que quiera aclarar? ¿Hable ahora o calle para siempre? ¿Algo de lo que ha estudiado y se ha dado cuenta que todavía no entiende muy bien? ¿O está todo ok? Si es que han estudiado, obvio. ¿No? ¿Todo ok? Bien. Esta prueba es de desarrollo, no es de alternativas, ¿ya? Por lo tanto, el desarrollo es bastante importante. Mucho cuidado con el trabajo algebraico, ¿ya? Los poquitos que tengo de ecuaciones diferenciales que van acá, en la prueba justamente el trabajo algebraico fue lo que más les desfavoreció a la hora de hacer la prueba. Así que lo mismo para ustedes, tengan harto cuidado con el trabajo algebraico, ¿ya? Y sean bien explícitos. Yo no tengo por qué suponer nada, ¿ya? Muy bien, Constanza. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, no se tienen que conectar el día viernes a clase, evidentemente, ¿ya? Pero la prueba comienza a las 4:20. De todas maneras, les voy a mandar todas las instrucciones por un mensaje en intranet para que lo tengan y para que vayan viendo el tema de la clave de DMAT, cosa que de aquí a mañana podamos solucionar, ¿ya? Yo de todas maneras, como les digo, hoy día voy a dejar todo eso listo, cosa que mañana sea la previa, en el sentido de que esté todo ok para que el viernes no haya ningún problema, ¿ya? Pero recuerden que es en el horario de clases, que es de 6:20 hasta las 17:50, y desde las 17:50 se les van a dar 20 minutos adicionales por el tema de la confección de
el PDF. ¿Ya? Sí, Fabián. No creo que al tiro, yo creo que más tarde, porque ahora tengo otra clase, tengo que esperar a que se descargue la grabación y después subirla. Pero hoy día mismo la tengo que subir sí o sí. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Han asistido a las ayudantías? No mucho, porque el ayudante me dijo que entraron, por lo menos la semana pasada, 2 personas, 2 a 3 personas, o 4, pero eran súper poquitos. ¿Ya? La ayudantía también es una instancia para que entren. No sacan nada con ver el video después, ¿ya? Porque en el video no van a poder resolver sus dudas. Entonces, ese es el momento para resolver dudas, entrar a la ayudantía. ¿Ya? Por si acaso. Bien, chiquillos, entonces, ya que no hay dudas, lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Cualquier duda que